Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver, entonces, ejemplo número 1. Nos vamos a dar, este va a ser el ejemplo campos centrales, también llamados o radiales. El ejemplo emblemático de un campo central o radial es la fuerza gravitatoria. Entonces aquí, como siempre, nuestra variable vectorial R es x, y, z, son las coordenadas cartesianas de los puntos, y R minúscula denota la norma de R, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, un campo, digamos F minúscula, que depende por supuesto del punto x, y, z, se dice radial, ¿no es cierto?, o central, si es que depende exclusivamente de R vector. O sea, es una función escalar de R minúscula multiplicando a R vector. ¿Ya? Donde G es una función de variable real y a valores en R. O sea, es una función real de la variable R, que también es real. ¿De acuerdo? Y que suponemos conocida. Bueno, un ejemplo típico de esto, ¿quién es? Es el campo gravitatorio, donde quiere una función G de R. Ustedes me dicen, en el caso gravitatorio. ¿Ya? Ustedes me dicen, soy todo oídos. Los escucho. Voy a cambiar los anteojos. En el caso gravitatorio, ¿quién es la función G de R? ¿Ah? Masa por gravedad. Es masa por G mayúscula, que es la constante universal. A ver, en el caso gravitatorio, en el campo gravitatorio, la fuerza F con función de R, ¿quién es? M menos G, M por 1, digamos, o por M minúscula, partido por R cubo, R. ¿Se acuerdan o no? Esto lo vimos con detalle en la clase pasada, ¿no? O sea, ¿quién sería la función G de R? ¿Ok? Usted me dice. Ya. Entonces, calculemos la divergencia de los campos centrales. La función divergencia, si ustedes quieren. O sea, la divergencia de F en un punto R cualquiera. Entonces, la divergencia de F en un punto R cualquiera, por definición es... Sí, dígame. Hay un compañero que está haciendo preguntas un tiempo y creo que no lo está escuchando. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿La consulta? ¿Ah? ¿Ya? Sí, le escucho muy bien. Ya, sí. En el ejemplo de la función f, se asume que la función tiene la misma magnitud para todos los componentes del vector R. Como que eso no me quedó claro, como que la definición, por ejemplo, en la pena en GDR por R vector, ¿no estaría implicando que GDR multiplica como cada componente de R en X, Y, Z? Por supuesto, claro. G de R es un escalar y R es un vector. Y ese es el G de R por R, es el producto del escalar G de R, que es un real, por el vector R. O sea, G de R multiplica cada una de las componentes de R. Pero entonces no podría tener
tener, por ejemplo, una escala distinta para cada componente de X y Z? Mi pregunta era que si... Es que si usted tiene, no, es que si usted tiene una componente distinta para cada uno de los X, Y, Z, ya no es radial. Ya, sí. Deja de depender exclusivamente de R. ¿Está claro? Sí, perfecto, ahí sí. Muchas gracias. Y por eso que, claro, la definición de radial o central son todos los campos de esa forma. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, la divergencia por definición, ¿qué es lo que es? Es la derivada con respecto de X de la primera componente de ese vector. O sea, como muy bien dice usted, es eso. ¿No es cierto? La primera componente es g de r por x, más la derivada de la segunda componente de g de r por y, y más la derivada con respecto de z de la tercera componente con respecto de z. ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? O sea, en cada una de estas tres derivadas tenemos que calcular la derivada de un producto. Entonces, la primera es la derivada de g de r con respecto de x por x más g de r por la derivada de x con respecto de x, que es 1. Entonces, más lo mismo, pero ahora con respecto de y. Entonces, la derivada de esto con respecto de y por y más de nuevo g de r. Y por último, más la derivada de g de r con respecto de z por z más g de r. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay unos g de r que se juntan con ellos, pero lo importante es que calculemos los términos de esa forma, o sea, la derivada de g de r con respecto de x por x, la derivada de g de r con respecto a y, que va a ser un cálculo anal. Entonces, aquí viene algo que yo quiero que lo graben muy bien, porque va a aparecer muchas veces hacia adelante, y que es este calculito. Tenemos que derivar una función que depende exclusivamente de r, donde r es lo que ustedes ven ahí, con respecto de x. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso hay que usar qué regla bien conocida de la derivación. Regla de la cadena. Regla de la cadena. Muy bien. Para derivar una función que depende de r y r depende de x, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno deriva g con respecto a su única dependencia, que es r, y lo multiplica por ¿qué cosa? Por la derivada de r con respecto de x. Esa es la regla de la cadena. ¿De acuerdo? O sea, esto vale, como g es una función real de g de r, denotémonos simplemente g' de r. ¿Les parece? Y esto va multiplicado por dr de x. Y aquí hay que derivar entonces esta raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado con respecto de x. ¿Están de acuerdo? Ustedes me dicen. Entonces, La derivada de la raíz, ¿cuánto vale? Vale 1 partido por 2 veces la raíz. Pero la raíz es r. ¿Están de acuerdo? Y multiplicando a la derivada de lo que está dentro con respecto de x. ¿Está claro? ¿Y cuánto vale la derivada de lo de dentro de la raíz con respecto de x? Vale 2x. O sea, se simplifica el 2. El resultado final es que la derivada de g de r con respecto de x vale g' por x partido por r. Bueno, esto es tanto lo que lo vamos a repetir y lo vamos a usar, que lo voy a poner en un cuadro. ¿Les parece? Para que no se les olvide y sea una de las cosas que hoy vamos a aprender y vamos a dejar grabar de manera indeleble. ¿De acuerdo? Es el uso de la regla de la cadena con respecto a una función que depende de r. ¿Ya? Bueno, y entonces,
¿Cuánto vale si reemplazamos este calculito en lo que teníamos para la divergencia? Resulta que la divergencia de f en el punto R, la función divergencia es, bueno, los g, si ustedes quieren, bueno, usemos primero el de g de R con respecto de x con x, multiplicado por x. Entonces eso ya lo tenemos calculado y es g' de R. Entonces eso es g' de R por x cuadrado partido por R, ¿no es cierto? Después, análogamente, este otro término nos va a generar un g' de R, g' de R por y cuadrado partido por R más g' de R por z cuadrado partido por R y más 1, 2, 3 veces g de R. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Pero esto tiene una expresión bastante más simple, porque esto es g' de R, factor común de qué cosa? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y todo partido por R. ¿Cuánto es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado? Ustedes me dicen. R cuadrado. R cuadrado y partido por R da un solo R. ¿Están de acuerdo? Entonces la expresión final es esa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una pequeña nota. Vamos a decir que el campo F, o sea, un campo central, es a divergencia nula. Toda esa vez es útil de saberla. Cuando un campo de divergencia nula es lo que se usa la palabra solenoide, que es una palabra que viene del griego y que la vamos a tratar de explicar un poquito más adelante. O sea, ¿sí? ¿Usted me dice? ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Ya? Sí, por supuesto. Usted me dice. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me escucha, López? Sí, por supuesto, perfecto. ¿Puede repetir la última línea que hizo de por qué se fueron el cuadrado partido en R? No, aquí sacamos factor común g' de R partido por R. Entre este término, S y S. ¿Lo veo o no? No. A ver, g' de R está aquí. G' de R partido por R está ahí. Partido por R está acá. Y g' partido por R está ahí. ¿Lo ve ahora o no? O sea, usted tiene ese término, está ahí, ese término está ahí, y ese término está ahí. Entonces, eso es factor común de qué cosa? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. De eso R cuadrado, ¿no? Y eso es r cuadrado. Partido por r, queda solo r. ¿Ya? Gracias. Entonces, el campo F es a divergencia nula si y solo si en realidad la función g satisface o es solución de la ecuación 3g de r más r igual 0 para todo r mayor o igual que 0. ¿Ya? O para todo r mayor que 0. ¿Ah? Normalmente estas funciones, como son 1 partido por algo, generalmente el 0 no están definidas aquí, como en el caso gravitatorio, por eso que uno pide que sea para lo r mayor que 0. ¿Ah? En r igual 0 normalmente hay problema. ¿Están de acuerdo? O sea, esto, la divergencia vale 0, sí, solo sí, el g es solución de esa ecuación diferencial. Entonces, yo les dejo un pequeño ejercicio que, si no lo pueden resolver durante el fin de semana, lo vemos el lunes. Porque es bueno que lo veamos porque es un ejercicio bien ilustrativo. Dice lo siguiente: pruebe que si un campo central, o
sea, de la forma G de R por R vector, es a divergencia nula. O sea, si el G correspondiente satisface esa ecuación diferencial que está ahí, es a divergencia nula, o sea, es un solenoide, entonces el campo es necesariamente es gravitatorio. Esto es el F, ¿qué forma tiene? Es una constante por 1 partido por R cubo R. ¿Ya? Bueno, yo les pregunto cómo se resolverá este ejercicio. Bueno, la verdad es que sí, usted me dice. Un compañero pregunta, ¿el campo F de la nota es central o es una afirmación en general? Sí. Si usted toma un campo F central a divergencia nula, es necesariamente de esa forma. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Ah? Perfecto, gracias. O sea, ¿eso qué significa? Significa que si usted resuelve esta ecuación diferencial, la solución tiene una única solución y su solución ¿quién es? Es G de R igual constante partido por R cubo. ¿Está claro? ¿Ah? Una duda. ¿Perdón? Tengo una duda. Sí, dígame. ¿Qué es lo que era la función G en la ecuación de la fuerza entre planetas, ¿cierto? G, o sea, el campo central, los campos centrales tienen todos esta forma. Una cierta función G de R por R vector. Entonces la función... ¿Ah? Pero para este caso nosotros estábamos estudiando la ecuación de gravitación universal, ¿no? Si me acuerdo bien. Que este era nuestro G. No, el G en principio es cualquiera. G en principio es cualquiera. Un ejemplo posible es el caso gravitatorio en que G vale constante partido por R cubo. Ya hice. ¿Ya? Ya hice. Muchas gracias, profe. No hay por qué. Bueno, entonces les dejo ese ejercicio y ustedes lo piénsenlo el fin de semana y si no lo resolvemos el lunes. ¿Ya? Bueno, el ejemplo 2 que quiero que veamos de calcular operadores diferenciales de ¿cómo se llama? De campos es, se arroja un campo escalar y este RO, un campo escalar, entre comillas, central, en el sentido que depende solo de R minúscula, ¿ya? Con la variable R minúscula, como siempre, igual, raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, calcule gradiente de RO. ¿Ya? Perdón, sí, esto es R vector, perdón. Y esto acá es X, Y, Z, ¿no? Perdón, disculpe, ¿no? X, Y, Z. ¿Ya? Entonces nos piden calcule gradiente de RO en R, o sea, en X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, calcular el gradiente de un campo escalar significa calcular la derivada parcial. Entonces sabemos que el gradiente de ρ en R es por definición ¿qué cosa? La derivada de ρ de x en R, derivada de ρ de y en R y derivada de ρ a de z en R. ¿Están de acuerdo?
Entonces, comencemos por calcular luego calculemos de ρ a de x en el punto R. Entonces ahí, ¿qué vamos a utilizar? Ustedes me dicen. Regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces, ¿cuánto vale de ρ a de x? Ya, perdón. Hice mal este ejemplo. Lo vamos a hacer en el caso más simple, en que ρ solo depende, como lo habíamos dicho antes. Se puede hacer en este caso también, pero no es tan interesante como el otro que me gustaría que estudiáramos, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que ρ es un campo escalar y de una sola variable, ¿de acuerdo? Que es el módulo de ρ. Entonces, es la norma de esto. La norma de eso, y depende de eso y esto en ρ, que este ejemplo es más interesante que el otro, es sin el vector, ¿ya? Bueno, los dos son posibles, pero este es más interesante, porque nos va a dar algo que nos va a permitir agregarlo al caso gravitatorio. Entonces, en este caso, si este depende no del vector R, pero de R minúscula, o sea, de una sola variable, entonces esto sería de ρ, como depende de una sola variable, sería de ρ a de R por de R a de X, y eso es X partido por R. ¿Están de acuerdo? Entonces esto es ρ' en R por X partido por R. Algo que ya aprendimos hace un ratito. ¿De acuerdo? Ahora, análogamente, ¿cuánto va a ser de ρ a de Y en R? Bueno, va a ser lo mismo, pero ahora aquí Y partido por R. ¿Y quién va a ser de ρ a de Z en R? Va a ser ρ' de R por Z partido por R. ¿De acuerdo? Sí, profe. Por lo tanto, ¿quién es el gradiente de ρ en R? Es este vector, ¿cierto? Podemos sacar factor común. Si ustedes se dan cuenta, sale el factor común ρ', ¿no es cierto?, de R, partido por R, y aquí queda el vector X, Y y Z, ¿no es cierto? X, Y, Z, o sea, esto vale ρ' de R partido por R según R'. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Veamos un ejemplo. Ejemplo o subejemplo. ¿Qué pasa cuando ρ de R es 1 partido por R?
¿Ya? Eso implica que la derivada, ¿cuánto vale? Si ρ de R es 1 partido por R, su derivada, ¿cuánto vale? Menos 1 partido por R cuadrado. ¿Está claro? ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cuánto vale el gradiente de ρ? En R valdría ρ' partido por R, o sea, menos 1 partido por R cubo, R unitario. ¿Está claro? Profe, tengo una Sí, duda. dígame. No entendí muy bien de dónde sale la regla de la cadena. ¿En dónde? ¿En la primera línea? De ρ de X, porque da X partida por R. De ρ de X de una en R es, como la función ρ depende de R, recuerde usted que ρ es una función que depende de R, la que a su vez depende de X. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, para derivar esto con respecto de X, usted deriva ρ con respecto de R y obtiene ρ' de R o de ρ de R. ¿Ya? Ya. Y después tiene que multiplicar por la derivada de esto con respecto de X. Y la derivada de R con respecto de X, esa la que pusimos en un cuadrito aquí abajo, ¿se acuerdan? Cuadrito rojo. Y es X partido por R. Ah, ya. ¿Ya? Ya sé. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces aquí, en este ejemplo, o subejemplo que acabamos de ver, ¿qué es lo importante? De que vemos aparecer en el ejemplo en que ρ vale 1 partido por R, vemos aparecer un menos 1 partido por R cubo según R, ¿de acuerdo? O sea que este gradiente se empieza a parecer a qué esfuerzo, a qué campo de fuerzas. Ustedes me dicen. El campo gravitacional. Exactamente. Entonces, con esto vemos que, o deducimos que la fuerza gravitatoria, que vale menos Gm partido por R cubo, según el unitario, es simplemente el gradiente de qué función, de una constante que sería Gm partido por R. ¿De acuerdo? Y entonces concluimos que el campo gravitatorio es el gradiente gravitatorio, es el gradiente de la función. ¿Qué función es? De la función constante Gm partido por R. ¿De acuerdo? Y a esa función se le llamada potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? Potencial gravitatoria. Ahora, los campos vectoriales que tienen asociado un potencial y que se escriben de la forma gradiente de ese potencial se denominan campos conservativos, por una razón que vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, definición. Un campo vectorial, llamémoslo F minúscula o B, se dice conservativo no sé qué sale del concepto,
si, y solo si, bueno, se puede encontrar una función que vamos a llamar phi, que es un campo escalar, ¿ya? Llamado el potencial tal que el campo F es igual al gradiente. ¿De acuerdo? Bueno, la verdad es que siguiendo un poco la notación o la definición de los físicos, ellos le ponen siempre un signo menos a eso, y los matemáticos no lo ponen a veces. Pero bueno, da lo mismo ponerlo o no. ¿Por qué razón? Porque este signo menos se conmuta con el operador diferencial, ¿están de acuerdo? Porque menos gradiente phi es el gradiente menos phi. ¿Está claro o no? Claro, entonces llamar a phi o a menos phi el potencial es una cuestión de nomenclatura, no es cosa de ponerse de acuerdo. ¿Ah? Bueno, entonces estos van a ser los campos conservativos. Ya vamos a ver por qué se les llama conservativo a los campos que provienen de un potencial y que son el gradiente del potencial. Bueno, antes de irnos al break, resumamos algunas propiedades de los operadores diferenciales, de los operadores que simbólicamente lo hemos escrito como nabla, que es el gradiente, nabla punto, que es la divergencia, y nabla cruz, que es el rotacional. ¿Se acuerdan? Entonces, la primera propiedad interesante es la linealidad. Estos operadores son todos lineales en las funciones. Y por lo tanto, el gradiente de alfa veces rho más beta veces eta, digamos dos campos escalares, es simplemente alfa veces gradiente rho más beta veces gradiente eta para todo alfa beta en R. Si ustedes calculan la divergencia, o sea, nabla punto alfa veces F más beta veces G, esto es alfa veces la divergencia de F más beta veces la divergencia de G. Por supuesto, para todo alfa y beta en R. Bueno, y lo mismo pasa con el rotacional de alfa veces F más beta veces G, es simplemente alfa rotacional de F más beta rotacional de G. ¿De acuerdo? O sea que esto es lineal con respecto a la función sobre la cual estamos operando los operadores diferenciales. La segunda propiedad interesante es que si ustedes le calculan la divergencia a un rotacional de una función f, el resultado siempre es cero. Bueno, eso es bien fácil de demostrar. Esto es para todo f suficientemente diferenciable. O sea, un f que se puede diferenciar dos veces al menos, porque hay que calcular la divergencia y el rotacional. ¿De acuerdo? O sea, f es de clase C2. Lo llamamos funciones dos veces continuamente diferenciables. ¿Ya? O sea, esta f tiene que ser de clase C2. ¿Ya? Ahora, para demostrar esto es cosa de escribir quién es el rotacional de f, por definición, sus tres componentes, y calcular su divergencia, o sea, calcular la derivada con respecto de x de la primera componente, sumarle la derivada con respecto de y de la segunda, más la derivada con respecto de z de la tercera componente. Y ustedes se van a dar cuenta ahí
que la suma de esos 6 términos que aparecen, porque son 6 términos en realidad, son todas segundas derivadas de alguna de las componentes de f con respecto a 2 variables. Como esas derivadas conmutan, uno se puede dar cuenta que todos esos términos se simplifican, se anulan y el resultado final es 0. ¿Ya? Bueno, la demostración es sumamente simple, se las dejo de ejercicio, o bien la pueden ver en clase auxiliar. No sé si el profesor auxiliar a lo mejor ya se las demostró. Entonces voy a poner en auxiliar o de ejercicio. ¿De acuerdo? La pueden hacer el ejercicio, practicar los operadores diferenciales, las definiciones en realidad. Bueno, la tercera propiedad que vamos a ver es regla del producto. La regla del producto, sobre todo para el caso de los operadores de divergencia y rotacional. ¿De acuerdo? Porque para el gradiente es lo mismo que la derivada que todos conocen de los cursos anteriores. Entonces, bueno, lo que dice es que si ustedes calculan la divergencia de un campo escalar por un campo vectorial, eso es ρ veces la divergencia de f más gradiente ρ punto f. ¿De acuerdo? Y lo otro interesante es que si uno calcula el rotacional de un producto, digamos ρ por f, porque el resultado tiene que ser un vector, uno no puede calcular el rotacional de un escalar, es ρ rotacional de f más gradiente de ρ cruz f. ¿De acuerdo? La regla del producto. ¿Están ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Están de acuerdo con esa propiedad? ¿Ya? Bien. Y la última propiedad. Sí, dígame. ¿Se puede ahora un ratito más tomarnos un break? Ahora mismo, ¿ya? Déjenme escribir la última propiedad y vamos al break. ¿Les parece? Sí, me parece. Gracias. Ya. La última propiedad es que si uno le calcula el rotacional a un campo conservativo, o sea, al gradiente de ρ, ¿ya? El resultado de esto es 0. ¿Ya? Siempre el rotacional de un gradiente es 0. Y la demostración, bueno, es cosa de usar la definición. Se las dejo también de ejercicio o yo espero que algunos profesores auxiliares la vean. ¿Ya? Bueno, aquí ustedes escriben quién es el gradiente de ρ. Es un vector de cuántas componentes? 3, que son la derivada de ρ con respecto de x, la derivada de ρ con respecto de y y la derivada de ρ con respecto de z. Y ustedes después usen la definición de rotacional y se van a dar cuenta que eso da el vector 0, 0, 0. Bueno, aquí esto es un número real, pero este es un vector, si ustedes quieren, ¿ya? Porque el rotacional es un vector, la divergencia es un escalar. Entonces ese es un 0 a secas y este es un 0 vector. O sea, esto tiene 3 componentes numéricos. ¿Ya? Bueno, comentarios, preguntas. Vamos al break, ¿les parece? ¿Me están siguiendo? ¿Quedó todo claro o no hasta aquí? Sí, perfecto, claro. Sí, perfecto. Ya, entonces pasemos al break. Vamos a hacer un break C, E, I, porque son un poquito más rápidos. Y los auxiliares ya me han dicho que estoy demasiado lento en clase, me regañan, me han retado ya por lo menos 2 veces.
y entonces tengo que ir un poquito más rápido, disculpen. Pero ustedes, por supuesto, háganme todas las preguntas que sea del caso. Iniciamos por cuello, brazos hacia atrás, doblados en los codos, dedos entrelazados atrás en el cuello y llevamos los codos hacia atrás, sosteniendo el ejercicio los 7 segundos. Descansamos, brazos arriba, cruzamos los brazos y hacemos una inclinación de tronco sin levantar los talones del piso. De igual forma sostenemos los 7 segundos. Regresamos, cambiamos de lateral. Y regresamos a la posición inicial. Juntamos las manos, los codos flexionados, juntamos las palmas. Llevamos las manos un poco hacia abajo, manteniendo los codos hacia arriba. La clave es no despegar las palmas de la mano. Sostenemos los 7 segundos. Descansamos. Realizamos estiramiento de piernas. Una pierna adelante, la otra atrás. El talón de la pierna delantera se mantiene sobre el piso. La trasera se levanta y se dobla la rodilla. Sostenemos 7 segundos la posición. Descansamos. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Descansaron? Debería ser ilegal este lente con sol de grado militar en Latinoamérica. Este nuevo gadget es básicamente un super lente de teleo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Se escucha, doctor? Ya. Bueno, disculpen que el break ha sido un poquito corto. A ver si la próxima semana ya desde la facultad podemos retomar nuestros breaks CAA, que bueno, tengo que aprender a usar el computador de la facultad, que es parecido al que tengo acá en la casa, pero no igual, ¿eh? O sea, ese es el problema. Entonces me puedo enredar y eso es lo que tengo que tratar de evitar, por lo menos en las primeras clases. Pero apenas aprenda a usar la proyección de un PPT, o sea, de una presentación en la clase, vamos a volver a los breaks que tenía preparado, que preparo yo, digamos, más que los que me envía el centro estudiante. ¿Ya? Bueno, a menos que ustedes prefieran los del centro estudiante y los dejamos hasta ahí nomás. ¿Ah? Ustedes me dicen. Es que parece que ustedes no conocen los breaks que CAA. Ya, vamos a tener que... Ya, la próxima semana voy a tratar de, a ver si el lunes mismo, a ver si trato de hacer un break CAA para que los conozcan y vean si seguimos con break CAA o con CEI. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ¿tiene algún comentario sobre este cálculo de los operadores diferenciales asociados a campos escalares o vectoriales? Bueno, con las propiedades uno muchas veces puede calcular algunos campos fácilmente. Por ejemplo, el rotacional de un campo gravitatorio, ¿cuánto vale?
Cero. Cero, exactamente. ¿Por qué razón? Porque el campo, o sea, la fuerza gravitatoria es el gradiente del campo. El gradiente de un potencial, exactamente, un campo del potencial gravitatorio, de 1 partido por R, de una constante partido por R, ¿no es cierto? Y la propiedad que dice que el rotacional de un gradiente siempre es cero, dice que en particular el rotacional del campo gravitatorio, ¿cuánto vale? Cero. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ese es un buen ejemplo. Bien, ahora vamos a ver una sección que es bien importante en este curso y que son lo que vamos a llamar las coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿De acuerdo? Generalizadas, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, esta sección la vamos a llamar coordenadas curvilíneas. Vamos a empezar explicando todas estas palabras lo antes posible. Entonces, primero vamos a colocar generales, pero nos vamos, de las generales nos van a interesar solo las que son, las que vamos a llamar ortogonales. O sea, no todas las coordenadas curvilíneas nos van a interesar solo las que son ortogonales. Ya vamos a ver qué significa cada una de estas palabras, pero comencemos por la palabra ordenadas. Entonces, lo primero que vamos a decir es lo siguiente. A ver, ya en algunos ejemplos, ¿no es cierto?, nos hemos dado cuenta de que las coordenadas cartesianas no siempre son las mejores coordenadas para seguir objetos en su movimiento, ¿no es cierto?, ni tampoco para representar matemáticamente algunos fenómenos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiábamos la velocidad de un disco que giraba en torno a su centro, un disco rígido, con velocidad angular constante? Las coordenadas cartesianas no nos sirvieron de mucho, eran mucho más útiles las coordenadas polares. ¿Se acuerdan? Sí. Claro. Ahora, en dimensión 3 hay muchos ejemplos en los cuales, en vez de las coordenadas cartesianas, conviene usar coordenadas esféricas o conviene usar coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver ejemplos mucho más, ¿cómo se llama?, extensos y más detallados, pero créanme de que las coordenadas cartesianas solo son útiles en un porcentaje muy reducido de los ejemplos concretos, ¿ya? Sino que son otras coordenadas las que se revelan como mucho más fáciles de utilizar. Entonces, coordenadas curvilíneas son coordenadas que generalizan o que cambian de sistema de referencia respecto a las coordenadas cartesianas. Porque lo que ocurre es que cuando uno quiere introducir coordenadas, ¿no es cierto?, en R3, pensemos siempre en el espacio, las coordenadas cartesianas son una sola de las tantas posibilidades que existen. Existen muchas formas de describir los puntos con coordenadas que no son cartesianas, ¿no es cierto? Entonces, a esos sistemas de coordenadas que no son los cartesianos es lo que se llama coordenadas curvilíneas generales. Ahora, para introducirlas, primero necesitamos recordar o repasar la noción de curva, ¿ya? Y que es la que nos va a permitir definir esto de que la coordenada es curvilínea. Necesitamos saber qué es lo que es una curva para poder llamar a estas coordenadas curvilíneas. Porque la noción de curvilínea viene en lo siguiente. En coordenadas cartesianas, si ustedes están parados en un punto, llamemos x0, y0 y z0, ¿de acuerdo? Estamos en un punto del espacio, ¿ya? ¿Me están siguiendo?
Entonces, en ese punto del espacio ahora nos vamos a mover haciendo ¿qué cosa? Vamos a dejar fijo los puntos Y0 y Z0, ¿de acuerdo? Y el punto, la primera coordenada de los puntos, la vamos a hacer variar un poquito en torno de X0. Entonces, cuando estamos en el punto X0, estamos en el punto original, ¿están de acuerdo? Y cuando hacemos variar un poquito la primera coordenada en torno de X0, dejando fijo Y0 y Z0, ¿qué se genera? Se genera una recta, un trozo de recta, ¿no es cierto?, que es paralelo al eje X. ¿Están de acuerdo? Pero es una recta, ¿está claro? Sí. ¿Qué pasa ahora si dejamos fija la primera coordenada en X0 y la última coordenada fija en Z0? Y hacemos variar la segunda coordenada, o sea, Y, ligeramente en torno al punto Y0. ¿Está claro lo que vamos a hacer ahora o no? Yo les pregunto, ¿qué se genera cuando nos acercamos? Hacemos variar un poco la segunda coordenada en torno del valor Y0, o sea, en particular la hacemos tomar el valor Y0, pero también valores un poquito más grandes que Y0 y un poquito más chicos que Y0. ¿Qué ocurre? ¿Qué generamos? Una recta paralela al eje Y, exactamente. ¿De acuerdo? Bueno, y después repetimos lo mismo. Después repetimos lo mismo haciendo variar solo la componente Z y dejando fijo X0 y Y0 y generamos un trocito de recta que es, ¿cómo se llama?, paralela al eje Z. ¿De acuerdo? Ahora, esas rectas no son curvas, son rectas, ¿no es cierto? Son ortogonales además. Y están engendradas por ¿qué vectores? ¿Quiénes generan esas rectas? ¿Qué vectores unitarios generan esa recta? ¿Y tombo, cototombo y tatombo? Exactamente. Eso es lo que se llama el triedro ortogonal, que en este caso es ortogonal, correspondiente al eje, a las coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Bueno, esta construcción geométrica o esta forma de ver las coordenadas cartesianas, estas propiedades que tienen las coordenadas cartesianas, las vamos a generalizar a sistemas de coordenadas cualquiera. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que cuando hacemos este experimento de fijarnos en un punto y hacer variar una sola las coordenadas nuevas y dejar fija la otra, lo que se va a describir ya no es una recta, sino que es una curva. ¿De acuerdo? ¿Cómo se escribe una curva? Me perdí. Claro. Cuando nosotros en las coordenadas cartesianas dejábamos fijo dos coordenadas y hacíamos mover una, se describía ¿qué cosa? Rectas. Rectas. Ahora, cuando estamos en coordenadas cualquieras, ¿ya?, y hacemos el mismo experimento de dejar fija dos coordenadas y hacer variar una sola, ¿de acuerdo?, ya no se va a describir una curva, sino que va a aparecer ¿qué cosa? Perdón, no se va a describir una recta, sino que va a aparecer ¿qué cosa? Una curva. Una curva. Esa es la generalización, que vamos a pasar de estas rectas a curvas. ¿Está claro? Sí, lo Bueno, entonces tenemos que comenzar repasando la definición de curva. Entonces, definición. Esto es la definición. Entonces, toda función, llamémosla R vector, definida de un intervalo A, B, subconjunto de R, en R2, que sería una curva plana, o R3, una curva en 3 dimensiones, continua, eso es lo que vamos a pedir. Toda función continua de estas características se denomina
Bueno, en matemáticas se denomina una curva. O en física se le llama una trayectoria de una partícula. O sea, es el camino, que es una trayectoria, es el camino que recorre una partícula. ¿De acuerdo? Una partícula llamémosla P, sobre la cual se usa siempre la misma idealización, que la partícula P no tiene volumen y que ocupa un solo punto del espacio. A cada instante puede ir cambiando ese punto, pero en cada instante está en un solo punto del espacio. ¿Está claro? Ustedes me dicen. Ya. Entonces, en una curva, el punto R de A, o sea, del intervalo del punto izquierdo, llamémoslo A vector, el punto es el inicio de la curva y RD, llamémoslo B mayúscula, vector, es el punto final de la curva. Ahora, ¿cómo se grafica esto? Bueno, bastante simple. Entonces, una curva, ¿qué cosa es? Es lo que vamos a decir inmediatamente. Entonces, es lo que vamos a graficar ahora. Entonces, tenemos un intervalo A, B en R. Tenemos un punto T cualquiera acá. Y tenemos esta función R que toma cada punto T del intervalo AB, ¿no es cierto? Y le hace corresponder R de T, que es el tésimo punto de la curva. Y esa curva, entonces, cuando tomo T igual A, estoy aquí, ¿no es cierto? Es R de A minúscula, y cuando tomo R igual, o sea, T igual B, estoy en este punto de acá, que es el final, y cuando T empieza a recorrer de A a B, esto va y llega hasta allá. ¿De acuerdo? Y esa es la curva. Porque la función es continua, por eso es que la pude dibujar sin levantar el lápiz. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la definición de curva? Ahora, en física, uno a esto no le llama curva, sino que le llama como la trayectoria, ¿no es cierto?, de una partícula P, que en el instante T igual A está en el punto A mayúscula, vector, y que a medida que avanza el tiempo, bueno, puede retroceder también, ¿no? O sea, yo lo hice más bien, ¿no?, de esa manera, hasta llegar al punto B. ¿De acuerdo? En tiempo T igual B mayúscula, B minúscula. ¿Ya? Entonces, de estas curvas, lo primero que nos va a interesar, vamos a suponer que R es diferenciable o derivable, porque R es una función de una sola variable. Entonces, por definición, ¿quién es R' en T? Esto es un límite matemático cuando delta T tiende a 0 de R en T más delta T menos R en T partido por delta T. ¿Están todos de acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces ahora quiero que a los términos que estamos viendo aquí los leamos desde el punto de vista de la ingeniería, de la ciencia, más básicas, ¿de acuerdo? Porque esto es una identidad más bien matemática. Entonces, comencemos por el más simple de todo, que los ingenieros conocen muy bien. Entonces, supongamos que este es R de T, por decir algo. Ese es el vector, aquí está el origen, entonces es ese R de T. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es esto? Desde el punto de vista físico.
La velocidad. Es la velocidad promedio de la partícula P entre qué intervalos, entre t y t más delta t, que puede ser, delta t puede ser negativo o positivo, ¿ah? O sea, podría ser entre t más delta t y t, o bueno, dependiendo si delta t es positivo o negativo, ¿está claro? Pero en este lapso de tiempo, ¿no es cierto?, de largo delta t, uno calcula una velocidad promedio, que es simplemente la variación de la posición dividido por la cantidad de tiempo. ¿Ah? ¿Ya? Por eso se llama velocidad promedio o variación promedio, ¿ya?, de la posición. Ahora yo pregunto, ¿qué es esto? Desde el punto de vista físico. ¿Qué es eso? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Es la velocidad de qué tipo? Instantánea. Instantánea. De P en el punto T, o sea, en el instante T. ¿Está claro? O sea, es el cambio instantáneo de posición que sufre la partícula P en el instante T. Ahora, cuando uno dice cambio instantáneo, se refiere a qué cosa? Que es un cambio en un infinitésimo de tiempo o en un cambio de tiempo prácticamente nulo. ¿Ah? En el límite, cuando delta t tiende a 0. ¿Está claro? ¿Ya? Bueno. Ahora, geométricamente, esto era físicamente. Geométricamente, ¿qué representan estas cantidades? Entonces, si este es el punto R de t más delta t, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es R de t más delta t menos R de t? Bueno, ahí estamos más o menos en esta línea, ¿no es cierto? Y R de t más delta t menos R de t partido por delta t es un vector que apunta en esa dirección. Será ese, por ejemplo. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, este vector es R t más delta t menos R de t, todo esto partido por t. ¿Ya? El vector. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a qué geométricamente converge esta expresión cuando delta t tiende a 0? Ustedes me dicen, eso lo saben bien. ¿A cuánto converge? A la pendiente de la recta tangente a la curva en T. Usted lo ha hecho. Converge a este vector t, perdón, t vector tangente. Converge un vector t tangente a la curva en eso. O sea, este término aquí es geométricamente este vector. ¿Ya? No, este vector es la tangente a la curva en el punto R de t. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos dos interpretaciones. Bueno, tres interpretaciones. Porque la primera es la interpretación de que esto es un límite y esta es la interpretación matemática, la definición de derivada. La segunda interpretación es que la velocidad promedio converge a la velocidad instantánea. Eso es lo que está viendo nuestros amigos físicos. Y nuestros amigos geometras, ¿qué es lo que ven? Ven que este término aquí, ¿no es cierto?,
es una especie de cuerda que converge a una tangente. ¿Está claro? Entonces vamos a decir donde t vector es el vector tangente a la curva en el punto R de t. ¿Ok? Bueno, hecho este pequeño repaso, ya vamos a introducir más conceptos asociados a curvas, pero a medida que los vayamos necesitando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya podemos definir lo que son las coordenadas curvilíneas. Entonces, vamos a decir que el concepto de coordenada en R3 es sinónimo, y eso es lo importante, sinónimo de cambio de variable o de un cambio de variable que permite pasar desde las coordenadas a las coordenadas, ¿cómo se llama?, cartesiana y viceversa. Una equivalencia, ¿no es cierto?, entre las coordenadas cartesianas y otras coordenadas que son las que estamos introduciendo, las coordenadas generales, digamos. Entonces, sinónimo de un cambio de variable, digamos, entonces este cambio de variable es un cambio de variable R, que lo vamos a llamar R, que toma nuevas coordenadas UW, entonces coordenadas, entonces son tres coordenadas generales que viven no necesariamente en todo R3, viven en un dominio que lo vamos a llamar D y van a dar a la imagen es un R que depende, por supuesto, de las coordenadas U, V, W, que ahora lo escribimos en coordenadas cartesianas, o sea, esto es X de U, V, W, Y de U, V, W y Z de U, V, W, o sea, una función de tres variables en R3 que pertenece, por supuesto, a R3, estas son las coordenadas cartesianas, de un mismo punto, que en las coordenadas nuevas tiene coordenadas U, V, W, y en las coordenadas cartesianas tiene X, Y y Z. ¿Está claro? Pero el punto es el mismo. Entonces, digamos R, entonces un cambio de variable, digamos R, que sea, voy a llamar legítimo y que sea, ¿qué significa que sea legítimo? Sino que sea factible, ¿no es cierto? Legítimo o razonable, también podemos colocar la palabra razonable, porque hay cambios de variables que no son razonables. ¿Qué significa que un cambio de variable no sea razonable? Significa que no es biyectivo, ¿están de acuerdo? O sea que los puntos, todos los puntos de RP se pueden ya bien representar por un único valor de las coordenadas nuevas y por un único valor de las coordenadas cartesianas, por supuesto, y viceversa. Todo punto que se escribe en coordenadas cartesianas se puede escribir de una única manera en coordenadas nuevas o generales y viceversa. Razonable, o sea, legítimo razonable en el sentido siguiente. En el sentido que R es una biyección, entonces eso es lo que le vamos a pedir, en que R
sea biyección, ¿de acuerdo? O sea, todo punto R3 que se escribe en coordenadas, ¿cómo se llama? Cartesianas, X, Y, Z, se puede escribir con un único punto en coordenadas generales. Entonces, sea biyección, y aquí hay una segunda hipótesis que vamos a hacer, y vamos a ver por qué la necesitamos, y que además esta función R, el cambio de variable, sea diferenciable en todo punto U, B, W, y su gradiente o jacobiano. Recuerden que para funciones vectoriales usamos la palabra jacobiano, ¿no es cierto? Jacobiano sea invertible. ¿Qué significa eso? Esto es, bueno, el jacobiano de una función vectorial es una matriz, y que la matriz sea invertible significa su determinante, ¿cómo es? Distinto a cero. Distinto a cero, exactamente. Esto es que el determinante ¿de qué matriz? De la matriz jacobiana de R, pero la matriz jacobiana de R tiene tres columnas. La primera columna es de R a D U, ¿se acuerdan? La segunda columna es de R a D B, y la tercera columna es de R a D W. Bueno, todo esto, por supuesto, esta matriz en un punto, digamos, U0, B0, W0, todo esto evaluado en ese punto, ese determinante tiene que ser distinto de 0 para todo U0, B0, W0 en el conjunto del dominio del cambio de variable, o sea, el dominio de la función R, que es D. ¿Está claro? Bueno, esta es una segunda hipótesis que vamos a hacer. ¿Qué les parece? Lo que es una coordenada general. Coordenadas generales son aquellas que son representadas por cambios de variables que son biyectivos y con jacobiano invertible, o sea, determinantes de esa matriz distinta a esa. Entonces ahora vamos a hacer el experimento que hicimos con las coordenadas cartesianas. Y para eso, entonces, fijemos un punto U0, B0, W0 en D, y consideremos las siguientes tres curvas. Entonces vamos a considerar tres curvas, gamma 1, gamma 2 y gamma 3. La primera curva va a estar parametrizada por la variable t igual a u, que la vamos a hacer variar entre cercana a u0, o sea, digamos u0 menos el intervalo u0 menos delta, coloquemos cerrado, u0 más delta, ¿de acuerdo? Entonces la variable es t o u, como ustedes quieran, que la hacemos variar. Delta es un número estrictamente positivo, pero muy pequeñito, de modo que todo este intervalo, cuando dejamos fijo esto y esto, seguimos en D, ya esto le hace corresponder el cambio de variable R en T, o sea, en U. Esto lo dejamos fijo y esto lo dejamos fijo en ese valor. ¿De acuerdo? La segunda curva tiene como parámetro T, pero ahora lo vamos a llamar B si ustedes quieren, lo vamos a hacer variar entre el valor B0 menos el delta chiquitísimo, ¿no es cierto?
B0 más delta y hace corresponder R, y ahora dejamos fijo 0, hacemos variar este, no sé si quieren que le ponga T o B, B mejor, ¿no? Y W0. ¿Ya? Y por último está esta curva, cuyo parámetro es W ahora, o T, si ustedes quieren, como ustedes quieran. Entonces, esto varía cerca de W0, podemos siempre tomar el mismo delta y vamos a dar, porque si hubiera que tomar deltas distintos, escogemos el más chico nomás, hacemos variar poquito lo que está pasando en torno a el punto W0. ¿De acuerdo? Y ahora dejamos fijos los dos primeros, hacemos variar el tercero. Aquí dejamos fijos el primero y el tercero, hacemos variar el segundo. Entonces, vamos a verificar estas curvas, gamma 1, gamma 2 y gamma 3. ¿De acuerdo? Y para eso hay que hacer un dibujo. Entonces, aquí tenemos nosotros el dominio D, que puede ser cualquier cosa, pero es tridimensional. De modo que voy a buscar algo como una patata, ¿no es cierto? Algo que viva en dimensión 3. Este sería D, ¿no es cierto? Ahora, dentro de D, hemos fijado un punto, ¿no es cierto?, que lo hemos llamado los valores, los parámetros U0, B0 y de las variables, las coordenadas U0, B0, W0 que están fijas. Y aquí tenemos nuestro R, que nos va a dar a las coordenadas cartesianas. Entonces aquí tenemos Z, Y, X. Y Z. Entonces, lo que sabemos es que este punto 0, 0, 0, llegará a un cierto punto que, si ustedes quieren, podemos llamar R de U0, B0, W0, que sería este vector. Es el punto R de, o sea, este es el punto en coordenadas cartesianas de coordenadas generales U0, B0, W0. ¿De acuerdo? Bien, y entonces ahora vamos a hacer variar. ¿Quién es gamma 1? Gamma 1 es la curva que se obtiene cuando uno hace variar la primera componente y deja fija las otras dos. ¿Está claro? En coordenadas cartesianas, cuando hacíamos ese experimento, esta curva era una recta, ¿se acuerdan? Paralela al eje X. Ahora puede ser algo muy distinto. Puede ser, por decir algo, una cosa así. Es una curva. Lo único que sabemos es que pasa por ahí, pero puede tener, esa, por ejemplo, esa orientación. Entonces esta sería gamma 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién será gamma 2? Gamma 2 es otra curva parametrizada por la variable t o por la variable b, y que cuando t vale b0 estamos en este punto, ¿no es cierto? Pero cuando t está cerca de b0 pero no es b0, se genera otra curva que no tiene por qué ser una recta, sino que será algo así, gamma 2. ¿De acuerdo? Y por último, gamma 3 será algo por ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Gamma 3. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, estas curvas, gracias a la hipótesis de que R es diferenciable, tienen derivadas en el punto aquí. Tienen vectores tangentes cada una de ellas, ¿no es cierto? Y esos vectores tangentes los vamos a definir, van a generalizar el triedro usual, el triedro IJK. Entonces eso es lo que vamos a llamar triedro asociado al sistema de coordenadas R. Entonces,
triedro asociado al sistema de coordenadas R. R vector, que es esta función de D en R3, ¿cierto? O que es un cambio variable si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, este triedro tiene tres vectores, U gorro, B gorro, son vectores unitarios, y que son estos vectores tangentes, ¿no es cierto? Pero normalizados. Entonces, es el vector dr a de u en el punto U0, B0, W0, partido por su norma. Norma de dr a de u en el punto U0, B0, W0, norma. ¿De acuerdo? Después está B gorro, que es dr a de b en U0, B0, W0 partido por la norma de lo mismo, para que quede norma 1. ¿Están de acuerdo? U0, B0, W0. Entonces, ese es el segundo vector, y este de aquí es simplemente dr a de w partido por la norma de dr a de w, también el punto U0, B0, W0. U0, B0, W0. ¿Ya? Ahora, gráficamente, ¿qué representan cada una de estas cosas? Bueno, este vector de R de U, el vector de R de B, de R de W, son las tangentes a estas curvas en este punto. ¿Está claro? Y si lo dividimos por las normas, cada uno de ellos, lo que tenemos es simplemente los vectores unitarios. Entonces, este sería U unitario, este sería B unitario, y este sería W unitario. ¿Ya? Entonces, definición: si el triedro U gorro, B gorro, W gorro, que por supuesto depende del punto U0, B0 y W0, ¿no es cierto?, es mutuamente ortogonal, o son mutuamente ortogonales, pero para todo punto, o sea, en todo punto U0, B0, W0, estos tres son mutuamente ortogonales, se dice que el sistema, que las coordenadas curvilíneas son ortogonales. Las coordenadas curvilíneas R son ortogonales. ¿De acuerdo? Bueno, estamos casi llegando a la hora. Y quizás lo último que se podría decir es que este determinante por hipótesis distinto es cero. ¿Qué significa eso? Significa que ¿qué pasa con estas tres columnas? ¿Cómo son? Linealmente independientes. Linealmente independientes. O sea, son todas distintas de cero y son tres vectores LI. O sea, U gorro, B gorro y W gorro son LI. ¿Está claro? También definidos son LI. ¿Están de acuerdo? Ahora, lo que podría no pasar es ¿qué cosa? Es que sean ortogonales. ¿Están de acuerdo? ¿Cuáles son los sistemas de coordenadas que nos van a interesar en todo el futuro? ¿No pueden ser qué, profe? Podrían no ser ortogonales. O sea,
estos tres vectores de aquí podrían no ser ortogonales entre ellos, pero sí son linealmente independientes. Claro, son independientes, pero podrían no ser, ¿qué cosa? Ortogonales. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de coordenadas que nos van a interesar a nosotros? Solo aquellos en los cuales estos tres vectores siempre son como ortogonales. Y por eso que se les llama sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, porque son las que además cumplen esa condición final. ¿Está claro? Preguntas. ¿Y cómo uno puede hacer que sean ortogonales? Uno, claro, depende cuál es la definición que tenga R, o cuál sea el sistema de coordenadas. Por ejemplo, llamo a ver,